Qué bueno saludarles, mis hermanos, en esta hora, en este momento. Para la enseñanza de hoy, quiero hacer algo un poco diferente y he invitado a uno de nuestros líderes de la congregación para que comparta la palabra del Señor. Así que vamos a estar dispuestos y atentos porque Dios ha estado hablando a nuestra vida y hoy también quiere hablar a nuestro corazón. Para este momento he invitado a Jonathan Ortiz, un abogado de profesión, líder en nuestra iglesia, miembro del equipo de alabanza, y ha sido de gran bendición. Y hoy he querido invitarle a él para que comparta con nosotros la palabra del Señor. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, esté listo y atento, porque Dios quiere hablar a tu vida. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar en este momento aquí dispuestos para aprender la palabra de Dios, para estudiar la palabra. Entonces pues yo le invito a que en este momento usted tome su Biblia y vamos a ir a Mateo 14. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 33. El mensaje de hoy se ha denominado Puesto los ojos en Jesús. Entonces, Mateo 14 del versículo 22 al versículo 33, lo resumo, usted ahí en su casa lo puede leer, lo puede estudiar. Nos habla de cuando los discípulos estaban en la barca en la madrugada y surge una tormenta, la cual ellos pensaban que iban a morir. Entonces Jesús aparece en medio de la tormenta. El escenario previo a esta situación es que ellos habían estado predicando, el Señor Jesús había estado predicando todo el día, y es el famoso pasaje en donde el Señor Jesús alimenta a 5,000 personas. Dice que esas 5,000 personas, pero sin contar mujeres y niños, es decir que en promedio puede ser alrededor de 10,000 personas. Si hacemos de pronto el cálculo que unas familias tuvieran un número de niños numerosos y otras no, entonces quizás podrían ser unas 10,000 personas. Eso no lo dice la Biblia, pero pues uno lo podría calcular de esta manera. Entonces imaginémonos que los discípulos, después de haber hecho la logística para alimentar a 10,000 personas, cuando el Señor Jesús multiplica los panes y los peces y les dice que los organicen en grupos, y ellos organizan grupos. Imagínense organizar grupos para poder repartir alimento a 10,000 personas. Es un trabajo de logística muy difícil, muy complejo. Pero los discípulos lo hicieron, le obedecieron al Señor Jesús, y bueno, terminó todo esto y el Señor Jesús les dice que crucen al otro lado en la barca, y Él mientras tanto despidió a la gente. Entonces ese es el escenario previo, y ese escenario nos lleva a la situación en donde son aproximadamente las 3 de la madrugada y se levanta una tormenta terrible. Esta tormenta, la Biblia nos enseña que ellos tenían miedo de que iban a morir. Ellos sentían que la tormenta era tan fuerte que quizás ellos iban a morir en ese momento. Entonces ven que aparece el Señor Jesús caminando sobre el mar, pero ellos se asustan sobremanera y dicen de una manera muy aterrorizados: un fantasma. Pero era el Señor Jesús. Entonces el Señor les dice: tranquilos, que soy yo, no teman. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, pídeme que yo vaya hasta donde tú estás, que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro se baja de la barca, dice la Biblia que se va por un costado de la barca y se va caminando hacia el Señor Jesús. Pero cuando vio la tormenta, empezó a hundirse. Entonces esto nos lleva a analizar el tema de por qué Pedro empieza a hundirse. Y si nos fijamos bien, Pedro empieza a hundirse cuando quita la mirada del Señor Jesús. En ese momento es que Pedro empieza a hundirse porque él vio que la tormenta era muy grande, que la tormenta era muy fuerte, que ponía en riesgo su vida, y entonces empieza a hundirse y empieza a gritarle al Señor Jesús que lo salve. Señor, sálvame, sálvame, que perezco, dice la Biblia. Y el Señor Jesús
dice la Biblia que lo toma y lo salva. Yo me imagino que este momento en el que el Señor Jesús lo saca del agua no es quizás como uno se imagina de manera literal, que se agachó y lo tomó de un brazo, ¿no? Yo me imagino que en plena tormenta tuvo que ser un rescate acuático impresionante. El Señor Jesús quizás se lanzó, ¿no? Me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero quizás pudo ser así porque pues estaba en medio de una tormenta en el mar y él empieza a hundirse. Yo no creo que se hubiera empezado a hundir de a poquito, yo creo que él ya estaba totalmente consumido y estaba gritando que lo salvaran, y el Señor Jesús pues va al rescate y lo salva. Entonces este pasaje, ¿qué nos permite entender? Que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en el Señor Jesús, para que a nosotros no nos vayamos a hundir. ¿Qué puede ser una tormenta en la vida de una persona? Pueden ser muchos problemas. Una tormenta puede ser un problema con el cónyuge, un problema con los hijos, un problema con los papás, un problema con los vecinos, un problema con los hermanos de la iglesia, un problema económico. Quizás cualquier tipo de problema puede ser una tormenta. Quizás otra persona puede ser una tormenta, quizás los ataques, los chismes de otra persona, quizás el odio puede ser una tormenta, quizás puede ser una tormenta el mal ejemplo que otras personas han dado. Eso puede ser una tormenta en la vida de una persona. Quizás cuando la gente pone los ojos en la demás gente, en las otras personas, empieza fácilmente a sentir que esa persona no llena las expectativas. Entonces quizás ponemos nuestra mirada en gente que consideramos que es súper espiritual, que es el máximo ejemplo a seguir, que es lo mejor, y lo ponemos en un estandarte, y resulta que esa persona falla, y junto con la falla de esa persona viene también nuestra ruptura en la fe, ¿cierto? Nuestro golpe, ese golpe en nuestra fe, y resulta que quizás empezamos a dejarnos llevar y a dejarnos hundir por esa tormenta que vino en algún momento a nuestra vida. Les invito a que usted ahí en su Biblia vaya a Hebreos 12 del versículo 1 al 3. Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces, si retornamos al pasaje inicial, Pedro empieza a hundirse. Y piensa que va a perecer. ¿Y por qué pasa eso? Porque quitó su mirada del Señor Jesús. Si nosotros, al igual que Pedro, nos desviamos y empezamos a mirar hacia otros lados y no ponemos nuestra mirada fija en el Señor Jesús, muy seguramente nos podemos empezar a hundir. Y esto puede ser muy grave porque quizás hay un punto de partida, quizás consideras que una persona dio mal ejemplo y entonces ya como que esa afectación no pareciera tan grave, ¿cierto? Pero resulta que a raíz de eso, como ponemos nuestra mirada en la persona y no en Jesús, empezamos a flaquear y entonces decimos: no, pero si esa persona que dio mal ejemplo sigue participando, si esa persona que dio mal ejemplo le va bien, si esa persona que dio mal ejemplo no se esfuerza y quizás tiene mejores resultados, y yo que tanto que me esfuerzo no me dan los resultados que yo espero, entonces empezamos a decir: no, entonces como que no tiene sentido permanecer firmes. Entonces no tiene sentido levantarnos temprano a buscar de Dios, entonces no tiene sentido negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios, porque nuestra mente nos lleva a pensar que si la otra persona que falló le va bien, entonces nosotros quizás
podamos fallar también y no tendría sentido obedecer porque la otra persona, a ella no le pasó nada. Entonces nosotros no, mire, esa persona hizo tal cosa y ahí sigue bien y sigue en la iglesia participando y le va bien en todo lo que hace. Entonces más bien yo como que menguo un poco en la búsqueda de Dios, y esto es un error gigante que ocurre al quitar nuestra mirada del Señor Jesús, porque empezamos a enfriar nuestra fe, la fe nuestra se empieza a enfriar, se empieza a empequeñecer, ¿sí? En lugar de mantenerse, porque la fe si no crece, retrocede. La fe tiene que crecer todos los días, y si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor Jesús, nuestra fe empieza a menguar y nosotros empezamos a decaer y a hundirnos. Empezamos a hundirnos y cuando nos damos cuenta ya estamos completamente apartados del propósito del Señor. Entonces tenemos que tener siempre cuidado de esto, tenemos que tener nuestra mirada en el Señor Jesús. Yo le invito a que ponga siempre su mirada en el Señor Jesús. No importa las otras personas lo que hagan, no importa lo que las otras personas digan, no importa que haya una persona que se tenga en un gran referente, que es el mejor y el más espiritual, y que como esa persona no hay otra, porque quizás esa persona también en algún punto va a fallar, y si la fe de nosotros está cimentada en esa persona y nuestro gran referente es una persona y no es el Señor Jesús, pues cuando esa persona falle, nuestra fe se va a fracturar y nosotros nos vamos a empezar a hundir. Entonces fijémonos que cuando Pedro quita la mirada del Señor Jesús, la tormenta lo lleva a empezar a hundirse. Y en la vida nuestra puede ocurrir lo mismo. Tengamos mucho cuidado de no quitar nuestra mirada del Señor Jesús, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien crea la fe, Él es el quien fortalece la fe, Él es el que nos ayuda a mantenernos firmes. Él nos ayuda a mantenernos firmes en estos tiempos difíciles. Hay demasiada apostasía, hay gente que predica cosas incorrectas, hay gente que hace cosas incorrectas. Económicamente pareciera que les fuera muy bien, pero en realidad sus pasos están alejados del Señor Jesús. Nosotros no podemos permitir que nuestra mirada se fije en algo que está incorrecto, porque podemos caer en muchos errores, en grandes errores que nos llevarán a desviarnos. Estamos en la recta final, el Señor Jesús está a la puerta y nosotros debemos ser luz, mantenernos. No permitamos que lo que las otras personas dicen, que lo que las otras personas hacen nos aparten. Nuestra mirada debe estar en Jesús. Debemos aprender a perdonar, debemos aprender a orar por las otras personas y nunca quitar nuestra mirada del Señor Jesús. Yo le invito a que esta semana haga siempre ese ejercicio, cada día cuando se levante, pídele al Señor que no le permita quitar su mirada de Él y que pueda siempre permanecer firme en su propósito. Yo le invito a que lo busque cada día, le invito a que lea su Biblia cada día, que no pase un día sin leer la Biblia. Le invito a que lo hagan familia si es posible. En estos momentos difíciles debemos fortalecernos en el Señor. Las familias deben estar fuertes en el Señor Jesús y nosotros podemos hacerlo, pero solamente con la búsqueda del Señor, con un esfuerzo grande, podemos estar siempre firmes, podemos mantenernos firmes en su propósito. Entonces yo le invito a que no deje de buscarle, no deje nunca de leer la Biblia y nunca ponga su mirada en nadie más que no sea el Señor Jesús como principal referente, porque Él debe ser nuestro principal ejemplo. Hay muchas personas que hablan muchas cosas en las redes sociales, en televisión, vemos gente con grandes multitudes, pero eso no nos debe mover. A nosotros nos debe mover el Señor Jesús. Lo bendigo en esta noche, bendigo su familia y le invito a que nunca deje de buscar al Señor Jesús. Yo le invito a que ahí donde está, cierre sus ojos para hacer una oración. Cerrar los ojos no es nada místico, no es nada extraño, no es más que para concentrarnos. Entonces, ahí donde usted está, le invito a que oremos al Señor. Le invito a que si está con su familia se reúnan ahí y vamos a hacer una oración.
Señor, te damos gracias por esta noche, gracias Padre porque tú eres bueno, gracias porque nos amas, gracias porque tú tienes, Señor, un propósito perfecto con las personas que te buscan. Yo te pido, Señor, que nos llenes de tu amor, que llenes nuestro corazón de tu amor, que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes a amar, que nos ayudes a vivir una vida plena en ti, Señor, que no nos muevan las cosas de este mundo, que no pongamos nuestra mirada, Señor, en otras personas, sino que nuestra mirada esté siempre fija en ti, Señor, porque tú eres Dios, tú eres quien no falla, Señor, tú eres perfecto, tú eres infalible, Señor, tú eres infalible, eres el único infalible, tu palabra es infalible, Señor, y creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor, y ahora yo bendigo a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que los ayudes a permanecer siempre con la mirada fija en ti, Señor. Te pido que los ayudes a siempre, Señor, buscarte para que su fe aumente, Señor, y en estos tiempos, Señor, que se ven tiempos en donde hay tanta apostasía y en donde hay tantas personas y movimientos, Señor, que predican cosas incorrectas, ellos puedan permanecer firmes, Señor, en la sana verdad que tú nos has dejado, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas sus familias, te pido que bendigas lo que hacen, te pido que, Señor, tú los proveas, Señor, en estos tiempos de dificultad. Tú eres el proveedor de cada una de las personas que te busca, y te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Tú eres nuestro Dios, te amamos, Señor, eres el Rey de nuestro corazón, te proclamamos Rey de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Te invito a que entres al corazón de cada uno de los que está dispuesto a servirte, a vivir en obediencia para ti, y que cada día, Señor, fortalezcas el corazón de las personas, Señor, que se han entregado a ti con toda su voluntad. Te pido, Señor, que bendigas sus familias y que bendiga, Señor, la iglesia tuya a nivel mundial, que, Señor, podamos permanecer firmes, Señor, y ser luz en la oscuridad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, luego de haber escuchado la palabra del Señor, quiero invitarte a que no olvides ponerla en práctica. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y poder ver la bondad de Dios en nuestra vida. Estuvo Jonathan Ortiz con nosotros y yo, el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.